Bueno, te quiero agradecer por la invitación a la Sociedad de Seguro y realmente encontrarme en esta casa que hacía años que no la veía y estaba recordando los tiempos de Reus y soy bastante viejo ya para recordarme esas cosas, quizá que es historia de la Asociación Médica Argentina. Hemos pasado mucho tiempo. Y además encontrarme con un montón de amigos que hacía tiempísimo que no nos veía. Bueno, vamos a ver cómo empezamos con esto, ¿no? De la pantalla, que vos me imagino que no debes saber tampoco mucho. Ahí estamos. Bueno, Gonzalo me pidió que hablara un poco sobre lo que pasó durante estos tiempos en la justicia, sobre todo. Pero evidentemente no voy a tratar de tocar los temas, pero seguramente no le va a ser un ambiente para los que manejan la actividad privada. No, máximo las compañías de seguro que hace mucho tiempo que se manejan con sistemas y manencos. Bueno, simplemente la primera vez que nos debemos adaptar, el que no se adapta al cambio muere, y la inteligencia, la sabiduría, si no hay la adaptación al cambio y esa dinámica, es muy difícil que nosotros podamos, esto es para hacerme propaganda, todo. Lo cierto que apareció el coronavirus, el SARS-2, desde China vino para acá y en el 2020, un año que realmente no va a quedar, no se va a olvidar tan fácilmente para ninguno de nosotros. Cada uno lo ha vivido y se produjeron cambios sociales, económicos, familiares, en la salud mental. Nos cambió la vida de un día para el otro, de un día para el otro cambió todo por la exigencia tanto sanitaria, de aislamiento, de la separación, virus que se contagiaba por vía respiratoria, y por suerte también parece que muchos sectores descubrieron que existía la tecnología que nos vino a ayudar muchísimo. El teletrabajo y el teletrabajo, y voy a leer de acá porque me parece mucho más claro. El teletrabajo y la videoconferencia se encontraron como unas herramientas alternativas a la vida normal, a la vida común, al poder seguir viéndose con las amistades, con los amigos y poder continuar con actividad de trabajo. Fue una de las soluciones alternativas más revolucionarias, ¿no? Pasamos a un mundo, como digo, sin contacto. Otra vez este dedo. Estas cosas pasan. El teletrabajo, bueno, sabemos todos, y todos los ciudadanos, que pasamos a una forma de trabajar de la oficina, de un lugar físico, de estar en presencia, a trabajar en las casas, en lugares diferentes. Esto facilitó, hizo que los trabajadores mantuvieran... Esto tuvo grandes beneficios y algunas dificultades, pero sobre todo los beneficios. Consiguieron que los trabajadores, bueno, pudieran seguir trabajando desde sus casas, pudieran seguir en contacto familiar, podrían seguir con sus actividades, el ámbito familiar, los incorpora a la casa. Y además, el teletrabajo trajo cambios y situaciones muy favorables en todo lo que sea. Se vaciaron las calles prácticamente, acuerden esa época, y el transporte es uno de los factores que más disminuyó. Y el transporte va con una mejora del estrés en llegar al trabajo, a cumplir un horario rígido, en la cantidad de medio ambiente. Buenos Aires estaba prácticamente limpia, se respiraba un aire mejor, pese que estábamos todos con barbijo. Muchas de estas, bueno, ni que hablar de la actividad energética, de la cantidad que nos ha quedado después del 2020, de la disminución de costos en energía, en aire acondicionado, en papeles. Los papeles es algo que me trastornó siempre a mí, la cantidad de papeles innecesarios, esa cantidad que todas las compañías, bueno, ustedes también, las compañías de seguro también, se manejaba muchísimo papel. Y realmente esos archivos interminables, prestadores de servicios de archivos, quizás que eran los beneficiarios, archivos que quizás que nunca más, papeles que nunca más iban a buscar, pero eran toneladas y toneladas. Todo eso, de un día para el otro, tuvo que cambiar a la fuerza.
El mejoramiento de los trabajadores. El trabajador pudo encontrar que podía trabajar desde otro ambiente, desde su casa, compartir el medio familiar, compartir la familia y el trabajo en conjunto. Mejorar la calidad de alimentación y economía también del trabajador en transportes es brutal. Todos sabemos cómo comemos o comen los empleados que agarran un sándwich, el delivery. Eso es un gasto importante tanto en transporte como en alimentación, que realmente fue para mejor. Y para las compañías también, para las compañías lo que produjo también es un gasto, disminución de energético, muchas veces aumentó la productividad, se redujo el ausentismo, excepto en los casos en que ocurrieron. No en los casos, todos los que estuvimos en la prueba de vida sufrimos quizás que enero del 21 fue el peor momento, cuando dio el porrozo teníamos 6, 7 infectados todos juntos. Muchas disyuntivas se tuvieron que hacer improvisadas en esas épocas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando todos estaba infectado y realmente contacto estrecho? Realmente aprendimos muchas cosas y realmente muchísimas en las dificultades de las situaciones que tuvimos que sortear. Realmente para contar anécdotas una tras de otra y no terminarlas. ¿Me pasé mucho? No me pasé nada, estamos bien. Bueno, esta es un poco la diferencia entre lo que pasaba antes, horarios rígidos, pasamos a horarios flexibles, el lugar de trabajo fijo, o a estar en cualquier lugar o en la casa, de la máquina fija de escritorio, pasamos a elementos de todo tipo, notebook, tablets, teléfonos, marcar la tarjeta y de introducir un horario, pasamos a horarios, a tratar de controlar el trabajo y apuntar al objetivo y no simplemente a la marcar tarjeta, y las reuniones que pasaron a poder ser limitadas por un espacio físico, una sala de reunión de 3, 4 personas, a poder llegar a ser limitadas. Acá se me cortó. ¿Saboteo? No, a ver. Bueno. Sí hay que darle un marco jurídico, hay cosas en debate todavía para qué va a pasar con los trabajadores. Lo que sí se necesita y lo que vimos desde el primer momento es la voluntad y el consenso entre el trabajador y la empresa de querer trabajar en teletrabajo. Hay muchos que muchos no, hay gente que se resiste a trabajar en su casa, unos porque no les gusta simplemente y otros porque indagando, viendo, uno sabe que el trabajo en definitiva también es nuestro ámbito social. Y quizá que y esto no es transversal a las edades, porque yo digo, bueno, nosotros que vivimos una vida permanente que era la casa para comer y el trabajo para vivir, sociedad, reuniones, quitarnos todo eso de golpe, quizá que lo sufrimos más. Pero sin embargo, esto lo vi en jóvenes, que la necesidad del contacto, la necesidad de la presencia física, para ellos era una necesidad. Y optaban por la presencialidad al teletrabajo. O sea, la voluntad de las partes, pero después quedan otras cuestiones que hay que resolver y ahí sí que van a estar en debate y hay en debate. Ya hay una ley de teletrabajo muy cuestionada porque es algo muy nuevo, pero ¿qué pasa con las herramientas, con el equipamiento? ¿Qué pasa con el lugar de trabajo? ¿Hay que darlo, no hay que darlo? El material que se da en custodia. No es tan sencillo para llegar a ser algo que favorezca al trabajador y que también favorezca a las empresas. ¿Qué pasa con los riesgos de trabajo en los empleados que trabajan en home office? Todo eso son cuestiones que creo que todavía estamos lejos de resolverse y en la cual hay que estar atentos porque realmente hay cambios que son buenos, hay cambios que son malos, hay cambios que perjudican a una parte y hay cambios que perjudican a otra. Y terminamos en la parálisis. Bueno, evidentemente hay trabajo que nunca se van a poder hacer en teletrabajo, un albañil, un peluquero, es imposible que lo pueda hacer, pero un contador, administrativo, gente que maneja estadísticas, ni que hablar de los operadores ¿cómo se llama?, de computación, que pueden trabajar en teletrabajo, otros no. ¿Bien? O sea, hay actividades que sí se pueden adaptar y otras que no. Pero fíjense en que en cuestión de transporte nomás,
que no viajen unos hacen que viajen mucho más cómodos otros y que no se atore toda la gente, esa manifestación en las estaciones, en las estaciones de tren. Es muy sacrificado viajar. Lo que pasa es que uno, de acuerdo al tiempo, va perdiendo la noción, pero uno ve las filas, ve Constitución, ve cómo viajan, en los subtes se puede subir, y evidentemente, por lo menos que viajen más cómodos los que no necesitan obligatoriamente viajar. La mayoría de la gente, de los empleados, piensa que vamos a una empresa más digital de lo que tenemos antes. Algunos quieren, y la mayoría quiere alternar entre la casa y el trabajo. Ahora, lo que estoy viendo, que en la mayoría de las compañías, nosotros mismos, porque también fue difícil para algunos pasar del home office a volver al trabajo. Yo creo que quizá que eso también depende, en la parte pública debió ser todavía más complicado. En la parte privada, un poco menos, pero la mayoría eligió el 3-2, 3 presenciales, 2 días en home office. Yo creo que y también lo que veo que también es práctico, es la parte pragmática. Hay muchos trabajos, acá voy a reunir un poco aunque me mandó Gonzalo a hablar de otro tema, no puedo meterme mucho en el seguro, pero realmente hay muchísimos trabajos, contestación de requerimientos, contestación de dictámenes, las evaluaciones de riesgo, que se pueden hacer perfectamente en home office, no necesitan estar presenciales. En cambio, hay otras que sí que convendría y conviene que estén presenciales, cuando tienen que actuar grupos de trabajo en lo que es preguntarle al otro, che, tengo este caso, esta tibia se rompió, ¿cómo lo evalúo? Mirá, esto hay que evaluarlo así. La interconexión hace a una mayor capacitación, y en esos trabajos en que la interacción humana enriquezca el trabajo, lo mejor y lo optimice, ahí sí que se justificaría evaluar el mayor cantidad de días de presencialidad, y en otros no. O sea, me parece que poner 3-2, 4-2, no sé cómo va a jugar Argentina, si un 4-2-2 o 3-4-2, pero no creo que sea, creo que vamos a lo pragmático. Vamos a la justicia. Llegó el coronavirus, se hizo pandemia y llegó, por supuesto, a la Argentina, y se declaró la emergencia sanitaria, el aislamiento social preventivo obligatorio, y todas las instituciones debieron adaptarse. Y la Corte Suprema también se adaptó, rápidamente declaró la feria extraordinaria judicial. Primero la declaró por 10 días. Y después se fue prorrogando a medida que cada decreto presidencial la fue prorrogando. La feria judicial hoy ya no está en vigencia. Sin embargo, desde el primer momento, porque hubo excepciones, o sea, se habilitó la feria para una gran cantidad, sobre todo en lo penal. Yo voy rapidito porque vos me dijiste 20 minutos. La justicia no puede no trabajar en algunos casos, porque lo que está manejando son conflictos, y en los conflictos muchas veces no, hay personas que no pueden esperar 1 año, 2 años a resolverse, porque está un imputado, los que están en prisión preventiva, los que han sido detenidos y forman parte del grupo de riesgo, embarazadas, diabéticos, edades mayores. Hay que darle una solución, ¿correcto? Vieron formas alternativas, y sí se presentaron algunas medidas alternativas. ¿A qué se usó? Aquellos que estaban prontos a cumplir condena trataron de incentivar la prisión domiciliaria, el juicio abreviado, la suspensión de la probation, diferentes formas de conciliar, fueron los elementos que desde el primer momento sí se habilitó la feria para esto, ¿no? Se hicieron... había que modernizar ciertas cosas y modernizar ciertos rituales. Y me gustó la palabra ritual a mí, porque es cierto que
cualquiera de nosotros lo ha sufrido, los jueces no te recibían sin saco y corbata. Hay cosas que la justicia ha mantenido en el tiempo, no sé por qué, pero lo cierto es que teníamos que adoptar medidas urgentes para mantener y garantizar fundamentalmente las garantías y los derechos de las personas. Imagínense que mantener o detener un sujeto y mandarlo a la cárcel no es no es de satisfacción de nadie. Cualquiera de ustedes, quizás o no, se imagina, aunque si vieron Tumberos, ya más o menos se imagina, es bastante parecido lo que son las cárceles. Ahí es imposible hacer un aislamiento de ningún tipo. La higiene brilla por su ausencia y en un medio bastante hostil. Si se puede evitar en aquel caso que hay una prisión preventiva que todavía no se sabe si no hay condena, realmente mandar a un tipo a la cárcel no se justificaría. Y a esa medida fue a lo que apuntó la justicia. ¿Qué hicieron? Se empezaron a crear urgentemente. Esto, fíjense que se hizo en marzo todo esto, de hacer guías, protocolos, para tratar de mantener este contacto y de poder seguir actuando. La Fiscalía actuó de la misma forma, se hicieron protocolos para el uso de las audiencias, para la sala de audiencias, con el mismo personal, seleccionando. Seleccionando el grupo, haciendo calendarios, tuvieron que reformular todo en muy corto tiempo. El COE implementó cambios, y los cambios sí fueron difíciles para el Poder Judicial. El Poder Judicial no estaba acostumbrado a todo este tipo de cosas. Los cambios fundamentales, quizás, que tuvo la justicia y creo que también las compañías privadas, porque no en la firma digital, pero sí en tener otra forma de cambiar la notificación fehaciente. Hoy muchas veces se aplica más para notificar a alguien, además de la carta documento que es obligatoria, se utiliza mucho más fácil y es muchísimo más efectivo el WhatsApp. O sea, también las empresas tuvieron sus cambios en esto, fueron aceptando otro tipo, fueron aceptando el PDF, como después lo vamos a ver que también está acá. La firma digital, el diligenciamiento de células electrónicas, tanto de escritos, poder depositar, entregar y que se pueda notificar por cédula electrónica, por ventanilla electrónica, la realización de usar por videoconferencia las plataformas virtuales para hacer los juicios abreviados, las conciliaciones. Esto evita, y eso también dio una gran ventaja a la justicia cualquiera, porque muchas veces hay gente que está privada de poder movilizarse ágilmente. Hay discapacitados, hay gente que vive a 400, 500 kilómetros y se tiene que viajar para que un juez lo reciba, si es que está el juez y se llegó, y declarar sí o no, si esta es su firma o esta no es su firma. O quizás hasta una realización de un juicio en el cual tenga que concurrir el imputado todos los días. Entonces empezaron a hacer a usar este tipo de herramientas alternativas, y creo que muchísimas de ellas van a quedar, porque evidentemente de tener lleno tribunales de oficinas de abogados, hoy no tiene razón de estar cerca del tribunal para entrar en las dos primeras y que le pongan un cargo. Por eso creo que estas cosas llegaron para quedarse. Imagínense que tribunales es esto, es una carga burocrática. Cualquiera de ustedes, seguramente acá hay mucha gente que fue perito de oficio, que fue a alguna mesa de entrada de cualquier juzgado y se va a encontrar con el palomero ese de letras, lleno, atosigado de papeles, atosigado de expedientes. Esto sería un archivo, pero no crean que los juzgados, hay edificios que fueron clausurados por sobrepeso y por riesgo de derrumbe, por esto, por papeles, miles cuerpos de expedientes que hacen todo esto. Se pongo en una lentitud y en definitiva de inseguridad jurídica, porque ¿cuánto tienen que esperar? ¿Cuánto tienen que ver? ¿Cuándo hay que ir a buscar algo a estos lugares? La verdad, ya a esta altura podríamos hacer cambios. Esta la muestro porque
en chiste, en broma, yo digo, en el tiempo que yo estuve en la justicia, creo que el mayor cambio rotundo lo vi que el cuerpo médico forense, no la justicia, pasara de utilizar hoja legal a la 4. Después no vi muchos cambios realmente. Por eso veo un bárbaro que vengan este tipo de nuevas tecnologías. El statu quo y la resistencia al cambio la tenemos todos, pero hay algunos lugares que es más, un poco más acentuado. Bueno, el COVID obviamente forzó estos cambios, que se venían produciendo, pero de una forma muy lenta. Algo de digitalización había en la justicia, pero nada de esto de empezar a usar estas nuevas tecnologías. Que obviamente nuevas tecnologías, la implementación de estas tecnologías se puede hacer rápido, y de hecho se hizo rápido, porque se hizo en meses casi, en pocos meses. No necesita creación de formar ministerios, de nuevos departamentos que la manejen. Ya estaba. Es simplemente empezar a utilizar algunas aplicaciones, crear nuevas aplicaciones, o sea, no se necesita gran complejidad para poder hacerlo. Sí, se debió capacitar al personal. Esto sí se hizo, y se hizo bastante rápido, y también por videoconferencia. Capacitación de todo el personal, instalación de equipamiento, tuvo que moverse el presupuesto un poco para meter las nuevas tecnologías y quizás comprar hasta nuevas aplicaciones. Esto no me cambia, ¿no? Ahí va. El anterior. Pero para todo esto y para lo penal son necesarios los peritos médicos, ¿correcto? Los cuerpos médicos forenses tenían que seguir trabajando. En lo penal, el cuerpo médico forense es un auxiliar de la justicia, un auxiliar del juez imprescindible. La Corte Suprema hizo de entrada también un protocolo para el funcionamiento del cuerpo médico forense y del edificio. El triage, que era lo que veíamos nosotros, de toma de temperatura, preguntas, la prueba del olfato, y la mar en coche, como para hacer funcional el edificio. Siempre un poco la primer consigna era que cualquiera que estuviera en un grupo de riesgo, que sea un mayor, una embarazada, se tratara de evitar de todas formas que sea citado a examen. El cuerpo médico forense en abril ya hizo una guía práctica de telemedicina y medicina legal, en la cual se dan determinadas pautas, ¿no? Para promover y hacerlo más armónico y legal posible los exámenes, pero había que seguir trabajando. Se empezó a utilizar la telemedicina. Y un poco como decía Gonzalo antes, esto de la telemedicina viene desde largo tiempo atrás, no es tan nuevo. Lo que pasa es que fueron herramientas que se fueron aprovechando poco. El Hospital Garrahan la utilizó. El primero fue Cibersalud, después vino un proyecto 2018-2024 para digitalizar y mejorar estos temas de legislar sobre o estimular la telemedicina, fíjense en 18-2004, pero este año ya tuvieron que sacar una resolución para llevar a cabo todo esto. Bueno, ¿cómo había que hacer esto? Esto es muy lindo hablarlo así, pero la cosa es que de un día para el otro se vació el cuerpo médico forense y la cosa seguían. Entonces se tuvo que hacer como se pudo. De entrada, ¿qué se dijo? Mayores de 60 a sus casas, menores de 60 pueden concurrir de acuerdo a determinadas pautas con la mínima cantidad de gente. Así siguió funcionando el cuerpo médico forense. Se suspendieron las guardias y se hacían excepcionalmente las autopsias. Esos fueron en los primeros momentos. La suspensión de las guardias, que realmente tendrían que ser turnos, pero la verdad es que el médico forense tiene 24 horas de guardia, y realmente esto evitó por lo menos algo que era que te llamaran a las 4 o 5 de la mañana para ver un preso que le dolía un diente. Y teníamos que viajar hasta el cuerpo médico para ver cosas y los jueces no admitían bajo ningún aspecto de que no fuéramos a verlo, no. Esto, el mayor drama eran las guardias, como siempre. Al médico se lo confunde porque no son médicos de emergencia, son peritos médicos.
Y los jueces tampoco la tenían clara. Por eso la palabra guardia a mí siempre me hizo ruido, porque se confunden. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se resolvían los casos? Los casos se resolvían, de vez que viéndolos, examinando, era pedirle a los jueces, con arreglo con ellos, también todo esto fue consensuado, pedir las constancias médicas, las historias clínicas, la documentación médica. Se estudiaba, si con eso se podía dar respuesta a los puntos de periciales que pedía el juez, se respondía con eso. Si no se podía hacer con eso, ahí, en caso excepcional, ¿qué se hacía? El primero que se utilizó fue el WhatsApp. Directo, acá se olvidaron de lo jerárquico, empezamos a utilizar el WhatsApp, videollamadas, yo no porque no estaba. Videollamadas, también por WhatsApp, se hicieron, posteriormente, empezó el Zoom, el Skype y el Google Meet a utilizarse como plataformas para ver estos pacientes. Y en lo presencial, que era lo más excepcional del mundo, se veía solamente en planta baja con todas las medidas, obviamente, de seguridad. Bueno, ¿cómo se firmaba? Se hizo el protocolo de telemedicina, el cuerpo médico lo hizo, ¿qué digo la verdad? Bueno, ¿cómo se firmaba? Se firmaba con la firma escaneada, la firma digitalizada. ¿Cuál es la firma digitalizada? La que usamos muchas veces. Fotografiamos y copy y pega la firma. Después, posteriormente, recién después de unos cuantos meses, vino la firma digital con token. Es una firma que hay que registrarse, los forenses se registraron ahí. Es una firma en la cual uno pone su token, al finalizar su escrito lo sube a PDF, después de subirlo a PDF, toca su token, aparece una contraseña, se coloca la contraseña y sale la firma digital que tiene el máximo valor jurídico, ¿entendido? O sea, se puede hacer firmar y comprar y vender una casa con esta firma. Pero esto se hizo unos meses después. Correcto. Todo esto se subía al sistema Oracle, que era el sistema de gestión que tenían y que sigue teniendo el cuerpo médico forense, ahora lo comparte con el Lexian. El Lexian, para ustedes, para la compañía de seguro, realmente no va a ser una sorpresa. Es un sistema de gestión, correcto. Pero para la justicia esto fue un progreso bastante importante, ¿no es cierto? Este es un sistema de gestión en el cual, como cualquiera, podemos entrar, gestionar causas, consultar causas. Tiene una entrada en la cual en un lugar, si quiere firmar un documento, lo saca y lo firma. En otros, la bandeja de entrada, donde es como si fuera una mesa física, pero es una mesa virtual, donde reciben los escritos, después se distribuyen a cada responsable. De estos Excel con filtros, todos ustedes lo habrán manejado y deben estar llenos, no es otra cosa, en la cual quizá que dice la célula, la causa, el responsable que lleva el caso, las partes, todo se debe subir ahí, todo, tanto las partes como el tribunal, y todo se puede consultar ahí. Todo tiene restricciones para el abogado de la demandante o ciertas. Si está en secreto sumario no puede entrar nadie, se habilitan diferentes entradas, sistema muy dinámico, que agilizó muchísimo los tiempos, que agilizó y evidentemente moderniza. Para la justicia esto fue un cambio radical. Quizá que para las compañías no, porque lo veníamos manejando desde hace quizá décadas, pero en la justicia esto casi prácticamente la eliminación del papel. También tiene alertas. Y también yo particularmente creo que muchos tenemos dudas, ¿no? Porque estos sistemas, sabemos todo que en todos los sistemas, en definitiva, hay un operador, hay un administrador del sistema, hay uno que lo carga, uno que es el dueño, y que están, la duda es si son tan confiables, ¿no? Si, como dice, si están libres de una ejecución maliciosa, porque realmente somos hombres los que lo tocamos. Y acá la Auditoría General de la Nación, ya con el sistema Lexian, que en definitiva es un sistema que tampoco es un sistema, porque tampoco dieron los tiempos. Ustedes saben lo que es programar un nuevo sistema para cualquier empresa, son años. Además, creo que los que más se quedaron lentos en todo esto fueron justamente los
diseñadores de programas. Qué lentos, esos son lentos en serio, pero la verdad que los necesitamos. La Auditoría General de la Nación ya encontró fallas en el sorteo de causas y de jueces. Creo que fue Servini de Cubría el que hizo esta investigación y se vio que se podía sortear varias veces, o sea, repetir el sorteo sin autorización superior. Esto es una falla brava, o sea, hay cosas que mejorar. El otro es que el administrador, todos alguna vez tuvimos que algún problema con la computadora, che, no puedo entrar esto, tengo periodos de escrito, yo lo tenía, estoy seguro. Van a la operadora, al administrador, y se lo encuentra. Esto en la justicia puede ser delicadísimo, porque imagínense que si hay realmente alguna actitud mala o algún interés serio económico, ¿se podrá manipular eso? ¿Se pueden sacar, poner escritos? Yo tengo mi duda, yo creo que en esto sí va a tener que crecer mucho la justicia. Creo que la doctora también hablaba de la confidencialidad de los datos, que es quizás uno de los problemas más que ahí hablo, que hay gente que puede ser el administrador, muchos administradores pueden ingresar a cualquier parte del sistema. Esto un poco fue lo que se implementó, que también la morgue judicial, las autopsias en tiempo de pandemia que se hizo, también otro pedido de Gonzalo, no sé si a los compañeros de seguro les interesa mucho esto, pero más o menos quizás que puede servir. Las autopsias, ¿qué se hizo en las autopsias? Se siguió trabajando, pero tratando de reducir el número al máximo de autopsias y de personal. Imagínense que los médicos forenses no son chicos de 35, 40. Entramos generalmente muchos arriba de los, justamente estaba hablando con el doctor, arriba de los 50, 55 años, o sea, había muchos que no podían entrar, ya estaban excluidos por su edad. ¿No es cierto? Eso era un tema. ¿Qué se hizo? Se hicieron notas dirigidas a los juzgados, se habló con los fiscales y se trató de articular cómo, quién y qué se iban a hacer con el método de manejar este tipo de autopsias. Estos fueron los sistemas. Estas fotos sí, lo tengo que nombrar al doctor Roberto Cohen, que es uno de los quizás más eximios médicos forenses que tenemos, que está en la morgue judicial, y me la facilitó él. Se trabajó también en capacitación de todo el personal en la morgue, y básicamente, ¿qué diferencia hubo en las autopsias? En las personas comunes, se hacía la autopsia completa, mientras que en las de COVID se buscaba solamente el órgano afectado, o sea, hacía la autopsia parcial. O sea, se trataba de achicar el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de gente posible, y también en el manejo de las muestras tuvo que implementarse normas de bioseguridad y para también reservar la cadena de custodia, muy importante porque estas son pruebas. La curva del primer caso de COVID se dio 32 días después de que el primer muerto de COVID, a los 32 días apareció el primer muerto. Cuando empezó el COVID, el primer muerto a los 32 días llegó a la Corte Suprema, a la morgue judicial. Y de ahí, un poco esto es para decir, la cantidad de muertos de COVID siguió la misma curva de muerte de la población general. Por ahí dice que primitivamente lo que se hizo en 2 meses, prácticamente a 20, 30 días después, se hizo en 2 semanas. O sea, el incremento. Se implementaron medidas de ozonización para sanitización y limpieza de la vestimenta. Tuvo que ¿cómo se llama? Adquirirse una gran cantidad de material. Acuérdense que no era fácil conseguir barbijos en esa época. Que conseguir máscaras eran fortunas. Y todo eto no abundaba, pero bueno, se siguió. Cabinas de amonio cuaternario que dispersaban, esto era para la sanitización. El empleo de máscara, barbijos, trajes de protección personal, todo esto fue utilizado, igual la desinfección de los muebles, del medio ambiente, de la posautopsia, la forma de trasladar y embolsar, la doble bolsa o triple bolsa algunas veces, que sea que tenía que ser totalmente hermética.
acuérdense que fue toda una época bastante lamentable en la cual que tuvimos parientes que murieron por COVID y no pudimos ni siquiera verlos, y son situaciones realmente que se han vivido, pero acá son medidas la mayoría de protección del personal. También equipamientos de ozonificación, ventilación, para desinfectar medio ambiente, la luz ultravioleta también se utiliza. Todo esto quedó, todo esto está usando. Es como también en la época de SIDA, época que tuvimos que atravesar lo de nuestros tiempos, también cambió radicalmente. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, quizá que fue a presenciar algunas autopsias o cuando eran alumnos o cuando hicieron el curso de medicina legal y venía el del serrucho y cortaba, y venía otro con una manguera y por broma salpicaba a todo el mundo con el manguerazo, ¿no es cierto? Y no tenía ningún cuidado, el médico forense era el cuchillo, generalmente se utiliza en autopsia, no un bisturí, y ninguna medida de protección. SIDA cambió todo eso. SIDA cambió todo eso. Entonces las medidas de protección, de guantes, de uso de máscaras, todo eso lo cambió el SIDA. Gracias a Dios. Acá se incrementaron algunas medidas, pero muchas ya estaban. El tema es, estos nuevos paradigmas hay que ver que lo van a tener que adoptar, porque va a cambiar totalmente la transformación digital de los jueces. Esto transforma y se van a tener que ayornar. Y acá un poco pongo lo que vivimos con la máquina Remington. Todo esto lo vivimos nosotros, todo esto fue la trayectoria esta, la fuimos viviendo, y a tiempos históricos en muy corto tiempo, a pesar de que quizá que con el teléfono podamos hacer todo. Lo que viene, lo que la medicina forense creo, lo que viene no, lo que está, lo que está, pero en la mayoría de los países del mundo, no vamos a hablar de que nosotros no, en la mayoría de los países del mundo todavía estas herramientas no se utilizan y están. Sí, está viendo también la doctora que implementó. Hay muchas cosas que están y en medicina forense serían utilísimas. Acercarse a la inteligencia artificial. La fotografía 3D es maravillosa. La autopsia sin bisturí, la autopsia virtual, la virtopsia. Esto es algo increíble, sí, y los invito a que, yo no pude verlo, después voy a aprender porque me dijo que para agregar videos a las diapositivas, que no lo sé, nunca me salió. Ahora me va a explicar. Sería lindo ver ese video, si tienen la oportunidad, búsquenlo, para darse cuenta de lo que se puede hacer con imágenes que son formadas por escaneos y resonantes magnéticos combinados, y uno puede actuar moviendo el cuerpo, ubicando, poniendo diferente intensidad, viendo el hueso, viendo el hígado, viendo el órgano afectado, y prácticamente, la verdad, es una autopsia virtual, autopsia. No reemplaza a la otra, pero es un complemento de importancia brutal. Y no reemplaza a la otra, pero bueno, cuando uno la ve dice, pucha, ¿no? ¿Cuánto se evita? ¿Cuántas autopsias se pueden evitar? ¿Cuánto costo? ¿Cuánto riesgo con una autopsia que puede ser repetible todas las veces que uno quiera, que puede estar revisada por varios sujetos, que puede ir a las cosas chiquitas? Acá pongo algunas visualizaciones. Un esqueleto que tiene fracturas grotescas como tibia peronea, pero fíjense en esa fractura en la vértebra. Es muy difícil que en una autopsia común uno pueda identificar que ahí hay una lesión. Esto está, y está hace años. Lo que pasa es que no se implementa. No se implementa, quizá que por costos, quizá que porque muchas veces no sé si el statu quo, por un montón de cosas, pero estos son realidades que ya están, se podrían utilizar. Y esto no es solo para los muertos, esto también es para los vivos. O sea, también lo podemos usar. También podemos usar en valoración de daño algunos instrumentos que se podrían utilizar. Todavía no muy bien, pero los sensores de movimiento, de hacer seguimiento, un tipo de holter del individuo, se podrían utilizar. No son tan fáciles, pero esto sí se podría utilizar. Mucho costo, un resonador. Si yo haría el gasto entre lo que cuesta una autopsia, todo lo que se pone en movimiento contra un resonador,
Yo creo que un resonador tendría que tener o tener. Fue una discusión de mucho tiempo. Un poco esto ya lo pongo y ya termino, quédate tranquilo. El shock post-pandémico obligó a un elefante que la justicia realmente un poco visto en la empresa privada. La empresa privada rápidamente se puede adaptar a los cambios, pero la empresa pública tiene otro tipo de movimiento y otro tipo. La pandemia, el COVID, mejoró mucho en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Adrián, te escuchamos.